Gracias, muy amables. Aquí pendiente de sus preguntas y agradezco que en este momento me escuche directamente el pueblo de Gaza, entre otros pueblos, porque realmente lo que hice, de lo cual no me arrepiento y seguiré haciendo, pues nació de mi corazón, de mi historia política, de los principios que me han tenido como presidente de Colombia en este momento. Principios que pasaron pruebas de fuego en mi propio país. Colombia también vive un genocidio. 700,000 colombianos empezaron a ser asesinados desde el 9 de abril del 48. Yo mismo desde pequeño vi cómo mataban a mis amigos, a la gente que pensaba como yo, cómo la prensa se silenciaba, cómo ante un genocidio lo que había era silencio, cuando había era que denunciarlo y hablar de él. El diálogo permite incluso derrotar la muerte, y me parece que eso mismo reaccionó ahora, y por eso pues denuncié casi al principio, desde la primera bomba, que lo que caía era un genocidio sobre Gaza. Su Excelencia, voy a informarle que ahora está en la misma pantalla con algunos palestinos de Gaza y que les va a escuchar. Van a hablar con usted también para agradecerle y también para hacerle muy pocas preguntas. Es la primera vez un diálogo popular tan abierto directamente desde Gaza con su Excelencia, y los espectadores también están llamados para reaccionar con su Excelencia el señor Gustavo Petro directamente en Al Jazeera. Vamos a empezar con usted a partir de la situación actual de Gaza. A pesar de que pasaron 20 días del cese fuego con el plan americano, pero sigue el sufrimiento en Gaza, la matanza sigue, también las ayudas humanitarias siguen estando fuera. ¿Cómo usted está siguiendo lo que está pasando ahora mismo en Gaza? Yo creo que Trump reaccionó tardíamente cuando vio inmensas multitudes presionando a los gobiernos europeos. La mayoría de los europeos miembros de la OTAN habían tomado ya la decisión de reconocer al Estado de Palestina. Estaba solo dentro de la OTAN y decidió darle un codazo a su compañero y amigo Netanyahu. Y eso abrió una posibilidad que yo apoyo, lo dije públicamente, y apoya, yo creo que la humanidad, de superar la crisis de rehenes de lado y lado y abrir unas posibilidades de paz. Y aquí creo que es donde estamos confundidos en el mundo y donde Trump pierde la valentía. Porque la paz no está simplemente en superar una crisis de rehenes, por muy dolorosa que sea. La paz consiste en erradicar la causa que llevó a que hubieran rehenes de parte y parte, a que hubiera violencia que viene desde el 9 de abril de 1948, un día que para los colombianos también es clave, porque también en ese día comenzó el genocidio en Colombia desde la ciudad de Bogotá, con 700,000 muertos que se cuentan desde esa fecha. Aquí en el caso palestino es la irrupción de Europa, que no aguantó después del holocausto por los nazis alemanes, tener a los mismos judíos en su propia casa, y decidió a través de un movimiento muy reaccionario colocarlo sin consulta con las sociedades que vivían ahí desde hacía milenios, e impuso una especie de colonialismo, de ruptura de fronteras, al gusto de los ingleses, pero no al gusto de lo que hubiera sido la voluntad popular. Y a partir de allí hay una violencia que no se soluciona. Pues bien, lo que hay que hacer es entrar a solucionar las causas de la violencia. Y eso implica, lo estaba hablando ahora con algunas personas con las que me reuní,
una conferencia de paz, no simplemente un acuerdo sobre rehenes que hay que finiquitar, bien, sino una conferencia que empiece a revivir y reconstruir el proceso de paz y que pasa por el reconocimiento de 2 estados. Por ejemplo, este es el momento en que el presidente de Estados Unidos, si quisiera de verdad dar un paso adelante en la paz, reconociera él mismo y su gobierno el Estado de Palestina. Creo que sería un paso fundamental, tal como lo ha hecho Colombia y muchos estados del mundo. Pero en el caso de los Estados Unidos sería la apertura real, la voluntad real a que cese la violencia. Una conferencia en donde el pueblo palestino pueda expresarse democráticamente su querer, su pluralidad, porque sabemos que como en toda sociedad, pues hay diferencias, hay matices, esa diversidad es una riqueza. En la unidad del mundo árabe, la unidad del mundo latinoamericano, de la humanidad es básica. Y aquí sí quisiera recordar algo que pasó en todos estos episodios. Algo que debilitó la posibilidad de acortar el sufrimiento fue la timidez del mundo árabe. Algo que nos está pasando ahora en el Caribe colombiano, que se repiten los misiles contra navíos, que puede ser muy pequeños, de personas incursas en delitos como el narcotráfico o en personas inocentes, pero ya van cerca de 70 asesinatos, porque cuando se utiliza un misil contra una lancha y personas desarmadas, pues lo que se comete es una ejecución extrajudicial, como lo dijo la ONU. Pues también hay un silencio en Latinoamérica, una debilidad, y estas debilidades, estas faltas de unidad en medio de la diversidad, están dándole poder a los genocidas, están dando poder a la tiranía, están ayudando a destruir la posibilidad de una democracia global donde la humanidad no solamente pueda dialogar a través de sus culturas, de sus diferencias, sino se pueda construir como una humanidad libre, algo que yo llamo una democracia global, que es la única manera de ser humanos. Y en esa medida, esta experiencia que aún está en curso, que tiene violencia contenida, iras, dolores, odios, que hay que mitigar a partir de la reconstrucción del tejido social palestino, de su tejido político, de la unidad árabe, de la unidad latinoamericana en nuestro caso, de la unidad de la humanidad, para que sea un sujeto que se enfrente a partir de la palabra, que tiene poder, y de las multitudes, a otro poder que es las armas nucleares y el dinero, que es lo que hoy domina el planeta Tierra. Su excelencia, si me permiten, le voy a presentar nuestros invitados que están viéndonos y que van a participar con nosotros desde Gaza en este diálogo abierto, que le van a mandar sus mensajes. Voy a empezar con Dr. Mohammed Abu Salmiya, es el director del Hospital Al-Shifa, uno de los médicos que se enfrentaron a la tiranía contra la muerte y que perdió muchos de sus familiares bajo las bombas israelíes. A pesar de eso, siguió haciendo su deber e incluso recibiendo muchísimos de sus familiares muertos en su propio hospital. Este señor también fue encarcelado 7 meses para hacerle callar. También saludamos directamente a la periodista palestina Aya Abu Taqiyya. Le estamos viendo sentada en una silla dentro de los escombros y de las ruinas de lo que se queda de la ciudad de Gaza. Mataron a su marido, mataron a uno de sus 3 hijos. A pesar de eso, siguió haciendo su deber de periodistas para documentar el genocidio que estaba ocurriendo
sido en Gaza una voz que no pudieron los israelíes silenciar. De Deir el-Balah también tenemos Mahmoud Zaiter, es un artista y activista palestino, lo que llaman en Gaza el ministro de la felicidad, porque está siempre reduciendo el sufrimiento de los niños palestinos y que estaba con su arte entre los hospitales y también con los mayores, plantando la sonrisa donde hay solo ruinas y escombros. También tenemos, vamos a empezar recibiendo una pregunta del doctor Mahmoud, el director del hospital del Shifa, que se va a dirigir directamente a su excelencia. Le voy a traducir lo que dice. Primero, un gran saludo y un gran agradecimiento desde Gaza al señor Petro, que no es solo presidente, que es un ser humano, esta humanidad que no hemos encontrado ni en el mundo árabe ni en el mundo islámico. He escuchado con muchísima atención desde las Naciones Unidas, que está abierto a escuchar la voz de usted, y nos encanta muchísimo que escuchen también nuestra voz desde Gaza. Cuando le vimos también con los con la Cruz Roja. El señor presidente es uno de los pocos políticos que defienden la causa palestina. Este pueblo que está bajo injusticia desde 1948 siguen sufriendo. Aquí estoy en el hospital del Shifa, que es un testigo de lo que ocurrió durante 2 años, donde recibimos a muertos, niños, mujeres en este hospital. Tuvimos que enterrar a nuestros mártires mientras cortaban el agua y la luz. Y también encarcelaron a otros médicos y enfermeros. Otros fueron ejecutados solo porque hacíamos nuestro deber humano. Y como otros médicos como Hussam Musafia y Marwan y otros que están todavía encarcelados en los cárceles israelíes solo porque querían servir a su pueblo. Este complejo de hospitales que fue totalmente destruido. Nuestro mensaje al señor Petro es que siempre, como siempre, con su voz con nosotros contra este genocidio, y que sea nuestra vez en Colombia, y que Colombia nos apoya para reconstruir el sistema sanitario en Gaza. Este es mi mensaje para su excelencia. Habla el presentador, que le agradece para su mensaje, y desde Khan Yunis se junta a nosotros un señor voluntario que ha perdido todo, que ha perdido 30 personas de su familia y ahora se dedica totalmente a cuidar de los huérfanos en Gaza que se quedaron sin padres. Es el único que escapó a esta matanza. Mataron a 30 de sus familias, incluso su mujer y sus hijos. A pesar de eso, ahora está dedicando su vida para cuidar a los huérfanos. Volvemos a su excelencia. Su excelencia ha oído el mensaje del director del hospital al Shifa, agradeciendo a usted, si puede contestarle con una palabrita, por favor. Sí, claro. Para mí, las 3 personas que me han preguntado, los vi por redes
en las redes sociales, son héroes de la humanidad. Más o menos lo seguí, supe de la pasión, del terror también, del miedo seguro, pero de la enorme valentía que no deja que el miedo paralice, que eso es lo que intenta el poder genocida, paralizar los pueblos a través del miedo y la mentira. Este programa, por ejemplo, yo no lo puedo transmitir en Colombia. Yo soy un presidente censurado por partes del Estado colombiano que tratan de impedir, sabiendo que tengo fuerza en la palabra, mi palabra. Pero les quiero decir a usted, señor médico, que usted, y lo dije públicamente, y a los otros dos, a Mahmoud, a la compañera periodista, que les he ofrecido, si ustedes aceptan, la Cruz de Boyacá. La Cruz de Boyacá es el máximo homenaje que la sociedad colombiana puede brindar. Fue creado por el libertador Simón Bolívar, la espada de Bolívar, que trajo libertad a nuestra patria, que creó 5 repúblicas, que detuvo las monarquías, la tiranía, y intentó un sueño que le llamamos la Gran Colombia, en la libertad y la democracia que aún seguimos. Esa medalla se la merecen ustedes. Y quiero que estén en Colombia, no sé si podamos o cómo hacerlo, para ponérselas con el corazón de la mayoría inmensa del pueblo latinoamericano que se expresó y se expresa por la justicia de su lucha. Ustedes se comportaron como un gran ejemplo para mis niños, para los niños colombianos, las niñas, las que quieran estudiar medicina, periodismo, los que quieran construir felicidad, porque al final el objetivo de todo ser humano es vivir libre, y al ser libre es ser feliz. La felicidad no es un estado al que se llega, sino que es el camino mismo de hacer lo que se piensa, siempre hacer lo que se piensa. El heroísmo de ustedes, ese momento en donde un médico se queda con sus pacientes hasta el final, sin saber si le espera la muerte también, es un momento inolvidable. Y su imagen, doctor Mohamed, es una imagen que debe moverse en el mundo. Usted me pide ayudas desde el sistema sanitario de salud pública de mi país. Yo lo intento reconstruir. No le cayeron bombas como a su hospital, pero algo parecido. Le cayeron mercanchifles y negociantes que se han robado por miles de millones de dólares la salud de la gente, y la han condenado a un sistema de mercado, no a un sistema de salud pública. No es el juramento Hipócrates lo que hay ahí, sino un negocio. Te intento reconstruirlo, y hay hospitales que estamos abriendo, puestos de salud, médicos que van a las casas de los niños, pero esa bata blanca en medio de los escombros que salió casi como un afiche ya simbólico, es el revivir de la salud pública en el mundo. La moral, la ética al servicio de la gente, que es lo que hacemos los servidores públicos, es el cariño y el amor hacia su propio pueblo. Yo sé que murieron sus hijos bajo bombardeos, eso fue lo que leí. Es el dolor que debe sentir, y cómo ese dolor lo usó usted para dar amor, cómo lo transformó en su contrario. A veces van de la mano. El yin y el yang, le dicen en China, la unidad de los contrarios, le decimos nosotros. ¿Cómo es posible transformar el dolor en amor? Y usted se lo entregó a los niños, a las niñas, al pueblo, y es un símbolo de su pueblo y es un símbolo de la humanidad. Y lo mismo usted, señora periodista, los nombres en árabe no me son tan familiares, pero usted es dueña de una verdad. ¿Cómo es el papel de la verdad frente a la paz? ¿Cómo en un mundo de mentira, donde nos invierten la realidad, donde lo malo lo vuelven bueno
donde lo hermoso y lo bueno lo vuelven negativo, donde transforman quizás en la peor generación que la humanidad ha tenido. Una generación de miles de millones de personas a las cuales les es indiferente el genocidio, por ejemplo. Yo leyendo libros me aterraba del genocidio contra el pueblo judío allá en los campos de concentración. Alabé la insurgencia allá en Varsovia, cuando por primera vez un pueblo se levantó contra los nazis allí dentro del gueto y se estrecharon socialistas y judíos en una sola voz armada contra los nazis. Y cómo desde allí comenzó toda una liberación del mundo de algo que hubiera podido ser el desastre de la humanidad. Y ahora observo cómo la humanidad ve por televisión el genocidio. Ya no es una historia que le llegó después de ocurridos los hechos por años, oculta por la prensa de Goebbels, sino que aquí está de frente y sin embargo con una simple narrativa, hecha también por periodistas, por medios de comunicación que pertenecen a grandes capitales financieros, se oculta la realidad, de tal manera que lo que debieron ser millones de personas saliendo a la calle, pues fueron valientes multitudes de centenares de miles, sobre todo en Europa y otros países del mundo, que lograron de todas maneras provocar el cambio de opinión y de humor de un señor como Trump y pacificar relativamente estos últimos días, relativamente porque sabemos que la causa del problema sigue vigente. Usted es una periodista de la verdad. Y la verdad es lo que puede conquistar la paz. Hay un poeta revolucionario cubano, latinoamericano, José Martí, muerto en el siglo XIX en combate. No sabía usar armas ni nada y murió casi que en el primer segundo, montando a caballo, tratando de independizar a Cuba. Y decía, la verdad os hará libres. Y usted es una heroína de la verdad, así que para usted también quiero, por su ejemplo, a los periodistas del mundo, centenares de periodistas palestinos asesinados por las bombas y prácticamente ni una voz de protesta por sus colegas, con muchas excepciones en otras partes del mundo. Y Mahmoud también, tengo que decirlo, eso de hacer reír niños en medio del terror. Recuerdo la película de La vida es bella. Usted ya no hizo una película, hizo la realidad. Hacer reír los niños en medio de los nazis tirando bombas, en medio de ese terror, de ese dolor. Pues hermano, ¿qué le puedo decir yo? Pues, ojalá pudiera ser como usted, pudiera hacer reír al pueblo en medio de tanto dolor. Lo que podemos hacer indudablemente es superar el dolor tampoco nos puede paralizar. Y lo que viene, lo dije, son revoluciones en el mundo. Hay que lograr que el pueblo israelí reaccione y sepa que su propia existencia y la tranquilidad de los hijos israelíes es también la tranquilidad de los hijos palestinos, que solamente así, cuando el niño israelí pueda nacer, crecer y estar feliz riéndose, porque el niño palestino, la niña palestina está feliz, tranquila, riéndose hasta el final de sus días, porque qué mejor muerte que una sonrisa, si eso es, la energía al fin se transforma en otras cosas, pues qué mejor vida que esa. Usted lo enseñó, la sonrisa de los niños es la realidad verdadera de la paz. Y poner a reír los niños y las niñas allá, en Israel y Palestina y en Colombia, risas, carcajadas, ojalá se escucharan en vez de los autos en la ciudad de Bogotá, por todas partes, carcajadas de niños, sería el indicador y la bandera máxima de una humanidad libre y de la felicidad que usted, pues, es héroe, un héroe de la salud y de la vida, un héroe, una heroína de la verdad, un héroe de la felicidad. Pues aquí tenemos lo que queremos de la humanidad.
Su Excelencia, muchísimas gracias para su mensaje y también este detalle para ofrecer la cruz a estos palestinos es algo muy, muy importante. Hemos visto unas lágrimas de felicidad de nuestra colega que se va a dirigir ahora a usted para mandar su mensaje. Nuestra periodista se llama Aya, Su Excelencia. Aya se dirige a usted ahora mismo. Saya. Muy bien, Saya. Aya agradece muchísimo a usted y dice que estas palabras nos motivan muchísimo para creer en la esperanza y para resistir y seguir siendo fuerte a pesar de los dolores que sufrimos. Muchísimas gracias, Su Excelencia, para sus palabras que nos emocionan y les llamo desde estas ruinas, de estos escumbres, para confirmar que lo que dice usted es justo. La experiencia de la libertad, de las revueltas en el mundo, se está repitiendo como la experiencia colombada de los años 40. La ocupación desde hace 4 años mató a mi esposo en un ataque contra Gaza en 2021 y dejó a mis hijos huérfanos y luego estaba trabajando y cuidando a mis hijos al mismo tiempo y escribiendo un mensaje de fuerza a pesar del dolor, del sufrimiento, como reto contra todo tipo de ocupación cultural, militar y otra. La ocupación ha matado todo en nuestras tierras, ha destruido nuestras casas, nos han deportado, empujó nuestros hijos a ser mendigos, a no tener de qué darles a comer. Esta experiencia, mi experiencia como madre y como periodista ha sido muy difícil, muy cruel, y los días eran inimaginables lo que vivimos durante 2 años. A pesar de ello, intentamos siempre comunicar a través de las redes sociales, escribir nuestros informes, informar a la gente de lo que estaba ocurriendo. Sin internet, sin casas, sin nada, intentábamos hacer pasar los mensajes a través de otros colegas. Lo mismo hacían los doctores que tenían pocos medios. A pesar de todas estas condiciones muy difíciles, seguimos nuestra resistencia, mandar nuestros mensajes que periodistas y informar a la gente para ser testigos delante de este mundo y de la humanidad, para que estén sus corazones con nosotros, para que nos apoyen como se pueda. Y retiramos nuestro agradecimiento a Su Excelencia. Y si tengo una pregunta, he leído hace poco tiempo que usted ha declarado que los palestinos merecen la justicia y que hay que llevar los responsables a las cortes internacionales. En su opinión, ¿quién podría pedir cuenta a estos tiranos, a estos genocidas? ¿Quién podría algún día pedir cuenta a los israelíes, Su Excelencia?
Entonces, repetimos Eso la pregunta sabía de que Aya. no, la historia no lo mostró. Aya se ya. llama la periodista. El presentador Aya. recuerda que usted se ha juntado a África del Sur, en su caso contra Israel también. ¿Puede contestar usted a Aya? Sí, Aya, y me gustaría de paso decirles que ustedes tienen los tres que salir al mundo. Hay que contar al mundo de frente. Sé lo difícil que debe ser separarse de allá, de ese lugar de Gaza, pero deben recorrer el mundo. Y recomendaría a Aya un consejo, es ir a Alemania. Porque precisamente en Alemania se inicia la respuesta a tu pregunta. ¿Cómo se hizo en Alemania? Alemania es hoy un pueblo, me imagino sus juventudes, las conozco, en Berlín, es bajo un síndrome. No se pudo mover realmente porque creen que si no congenia con Israel, le van a sindicar de nuevo del holocausto judío, porque confunde los medios, precisamente perversamente, sionismo con holocausto judío, cuando el judaísmo es una religión respetable, pero Israel es un Estado que tiene un gobierno y una política concreta que hoy por hoy es genocida, es decir, repite lo que hicieron los nazis contra los judíos, pero esta vez contra los palestinos. Los alemanes no logran entender eso, quedan paralizados del temor de su propia historia que les pesa, pero allá comenzó la respuesta. Los señores responsables del genocidio contra el pueblo judío, del holocausto, fueron juzgados y condenados a muerte por un tribunal compuesto por estadounidenses, entre otras cosas, juristas, que llegaron a esas conclusiones. Se le conoce como el Tribunal de Nuremberg. El Tribunal de Nuremberg ha tenido un desarrollo actual, moderno, contemporáneo, que son las Cortes Internacionales de Justicia. Estados Unidos no las protege, las ataca. Israel menos. Pero la inmensa parte de la humanidad hacemos parte de los tratados que las crearon. Y esas cortes internacionales ya han expedido fallos. No han concluido, deben hacerlo. Pero si Alemania, por ejemplo, si Europa, si el pueblo de los Estados Unidos, que es un pueblo democrático, sobre todo su juventud, que alcanzó a ser atemorizada por los magnates del capital en Estados Unidos, si el pueblo israelí, en el cual confío, pueda sacudirse de los nazis que hoy gobiernan al pueblo judío en Israel, incluso árabe en Israel, y diverso en Israel, cristiano en Israel. Yo soy de una cultura cristiana. De San Francisco de Asís es un poco mi guía, que por aquí tengo su cruz, pero no la voy a mostrar. Su cruz no es su cruz, es la última letra del arameo. Y la última letra del arameo parece una T, es una T que significaba para él el último será el primero. Y aquí los últimos han recibido las bombas y han muerto y han visto a sus hijos, maridos, mujeres morir, pero serán los primeros. Y hay que salir a ese mundo entonces, hay que salir a contarlo. El Tribunal de Nuremberg hoy se llama la Corte Penal Internacional. Hay orden de captura internacional. Países más poderosos del mundo se niegan a acatar la orden de captura. Presidente Trump debe hacerla valer si el señor Netanyahu entra a Estados Unidos. Les he dicho de frente, me castigan por ello, ahora también soy un perseguido. El pueblo elegido de Dios no es el pueblo de Israel. El pueblo elegido de Dios no es el pueblo estadounidense. El pueblo elegido de Dios es la humanidad. La humanidad es la joya del universo.
y por tanto tenemos que preservarla. Y hay una justicia construida por la sabiduría y la civilización del mundo después del holocausto judío hecho por los nazis, que nos sirve para volver la realidad frente al genocidio cometido frente a Gaza. Vayamos a Alemania y digámoslo, que el pueblo alemán no sienta el peso de la conciencia y se pueda poner de nuevo al lado de los pueblos que sufren un genocidio hoy, no solo en el pasado, y que el pueblo norteamericano los pueda escuchar. Seguramente les van a prohibir la entrada, como a mí ya me la prohibieron, y ahora soy un perseguido. Dicen que me metieron en la lista que tienen para los narcotraficantes para que no pueda ni abrir una cuenta. Pero esa persecución pasa, porque al final los pueblos prevalecen, la verdad prevalece, la justicia prevalece y Mahmoud, la sonrisa de los niños, prevalece. Así que los invitaría a recorrer el mundo. Podemos ayudar, vamos a ayudar, doctor Mohamed, con nuestra experiencia en prótesis para los niños, tenemos mucha, y con nuestra experiencia en reconstruir tejidos sociales en medio del terror y de la masacre, tenemos muchísima experiencia en eso. Queremos trasladarla sin imponer nada, pero sí les solicitaría a ustedes, salgan al mundo y cuenten lo que vivieron, porque esa narración de ustedes va a impactar en los pueblos y los va a poner al lado de la felicidad, de la verdad y de la justicia. Su excelencia, la televisión oficial de Colombia está también emitiendo este diálogo, lo digo para nuestros estimados espectadores, y también que tenemos un código de bar para nuestros espectadores en el mundo árabe que están siguiendo su excelencia. Su excelencia, le voy a llevar a otro sector, a un héroe que se llama Muhammad al-Daasa. Ha perdido 30 miembros de su familia, incluso su mujer y sus hijos. No se quedó nadie de su familia y ahora dedica su vida a cuidarse de los huérfanos que perdieron también sus padres. El señor Muhammad se dirige a usted. El señor Muhammad le desea la bienvenida, le agradece muchísimo. Le dice a usted, sufrimos mucho en Gaza. Nosotros, la categoría de los huérfanos, soy el único que escapé de una carnicería en la cual mataron a toda mi familia, a mis hermanos, a mis hijos, a mi mujer. Nos han bombardeado el 28 de octubre de 2023 y en principio ya era huérfano desde 1991. Por eso siento mucho el sufrimiento de los niños que están aquí a mi lado. Y sin esloganes, sin propaganda, no siente lo que siente el huérfano, solo los huérfanos. Me disculpan porque estoy muy emocionado. Cuando hablo de mi vida o de los huérfanos que están a mi lado, está muy emocionado. Lo único que queremos es que sobrevivan nuestros hijos, nuestros niños, como el resto de los niños del mundo. Me cuesta muchísimo darles a comer porque impiden introducir ayuda humanitaria. Aquí estoy con ustedes y aquí están estos niños huérfanos. No tienen nadie para ayudarles, para darles a comer.
se ha parado, está muy emocionado. احنا مش قادرين نكمل حياتنا اكتر من هيك. Sufrimos mucho, nos cuesta seguir viviendo así, como lo dijo في المجزرة el doctor Mohammed. En la primera carnicería contra el hospital del Shifa, yo estuve ahí, المصاب estaba herido. خرجوني من المستشفى باسعاف. eh, اسرائيلي الجيش الصهيوني y الكيان الصهيوني اللعين. los israelíes, el ejército israelí, rechazaron له لنص صدره انه يخرجني باسعاف الى مستشفيات. sacarnos a hospitales del sur porque faltaban medios y me pegaron وحده estando herido. عائلين الخير اوصلوا الى انصاف. Se quedó mi familiar solo en el hospital. الإهانات اللي توجهنا لها وإحنا Aparte de la humillación que teníamos, que recibíamos غير الضرب. de los soldados, احنا لو وقتيش لمتى ما me pregunto, ¿hasta cuándo seguiremos así? لنا 20 يوم بتقولوا هدنه وانا Dicen desde 20 días que se paró la guerra, pero no es verdad. La guerra خلصت se ha parado en los من جديد. media, pero sigue siendo aquí en Gaza. Se ha renovado esta guerra con nuestro sufrimiento. انا سكان مدينه غزه، سكان مخيم الشرق. Soy del campamento del Shata de la ciudad de Gaza. اخرج من الجنوب الى غزه No pude salir del sur hacia Gaza لانه ما تم الي y no puedo volver a mi ciudad porque no tengo nadie más بطالب viviendo جنوب ahí. خارج البلد. وبتمنى من سياده الرئيس الكولومبي Deseamos ياخذني انا وابناء اخي de su excelencia في مكان اخر. que nos cuidan, que nos llevan a Colombia, que nos llevan a cualquier sitio solo para curar a estos niños. Le cuesta seguir. احنا يا حابين اطفالنا يعيشوا Lo único que queremos es que حياه كريمه. sobrevivan estos niños con dignidad. 3 سنين ونص عمره ما بيعرف الا غير Este niño القصف غير الطيب. tiene 3 años y medio. Lo único que ha vivido es el bombardamiento, حياه اطفال el sonido de los aviones. Esa no es una vida para un niño. لاطفالنا. Queremos infancia, بدنا اياه اعطونا una infancia normal para nuestros niños. No queremos nada más. شكرا جزيلا اخي محمد، اتمنى ان تبقى Hemos acabado con el señor Mohammed. سياده الرئيس لعلك Su excelencia ha oído كلام محمد lo que dijo Mohammed, ويعبر que estaba muy emocionado y que no pudo superar sus lágrimas الوالدين para expresar el sufrimiento de los huérfanos que perdieron إلى الفصل. sus padres. إجابة على محمد الدعسي، تفضل سياده الرئيس. Si usted puede contestarle con una palabra. Sí, nosotros estuvimos en la media luna roja, aquí en Egipto, en el Cairo, buscando cómo volver más eficaz la ayuda colombiana. Incluso vamos a llevar médicos, médicas voluntarios del Hospital Militar de Colombia, que tiene experiencia por lo que hemos también vivido nosotros en el largo conflicto de 70 años dentro de Colombia, que ha dejado también muchísimos niños huérfanos sin extremidades, muchísima gente del Estado, de fuera del Estado, que han luchado por décadas entre sí, y eso nos ha generado una experiencia que yo quiero transmitir hacia Gaza en los mecanismos que tenemos hoy disponibles, de tal manera que la mecatrónica se llama, las prótesis que se pueden hoy adaptar a esas extremidades perdidas, puedan ayudar a vivir. Vamos a tener una mujer gerente del Hospital Militar que va a encargarse de esta tarea, y ojalá muchísimos médicos y médicas
con experiencia en Colombia quieran ir transitoriamente, si quieren, hasta el Cairo, hasta el lugar que podamos, o llevar los niños hasta Colombia. Lo intentamos en un momento muy difícil, no se podía ni pasar por la frontera. Ahora quizás se pueda, sé de la vulnerabilidad, de la debilidad del proceso de intercambio de rehenes, que no se puede llamar proceso de paz, es una mentira decirlo. La paz es la que tiene que comenzar como un proceso de ahora en adelante y lo intentaremos. Dejo simplemente un consejo, además de esta ayuda que podamos brindar, que ojalá se extienda. Hasta ahora 59 países han ayudado con algo, pero son 194 los países del mundo. Ojalá las mismas sociedades responsables de gobiernos que han ayudado al genocidio pudieran juntar los dineros suficientes para la reconstrucción de Gaza. El gobierno de reconstrucción que se propone, y no me quiero meter en la política interna de ustedes, pues debe tener como tarea principal no solamente reconstruir los muros, sino reconstruir el tejido social. Esto es fundamental. A veces se nos pregunta cómo en determinados pueblos de Colombia que han sufrido masacres, la gente aún baila y ríe. Yo a veces también me lo pregunto, ¿por qué el pueblo colombiano es bailarín si tiene 700.000 muertos detrás de sí? Pero es quizás una enseñanza. Y es que, lo diría Mohamed, tu papel hoy sin familia, quizás tu misión, no sabemos, tus energías te llevan a cuidar niños. Los que ya no son tuyos de sangre, pero son tuyos de cultura y de pueblo y de vida. Quizás ahí es donde tienes que volver a llenar de cántico tu corazón. Pero diría algo, no se puede generar odio en el corazón de esos niños, cuidado, ni en el tuyo, ni en el de tus compatriotas. Eso lo aprendimos nosotros, yo no he podido odiar, me queda imposible. Y yo creo que es necesario, quienes hemos pasado, yo no tanto como ustedes, por momentos difíciles, un país que ha vivido guerra y conflicto, se han tomado las armas y se ha buscado con la bandera por la cual se toman las armas, pero siempre un arma degenera a un ser humano. Siempre, entre más vivas con un arma, más decaes como ser humano. Entre más alejes el odio de tu corazón y logres, sobre todo, si no lo sientes, que esos niños no lo lleguen a experimentar, odiar a quienes causaron tanto daño, tendrán esperanza. La esperanza mueve el mundo. Esperanza y amor no son palabras solamente religiosas. Seguro que en el Islam se usan, en el cristianismo también y en otras religiones. Pero desde un punto de vista puramente laico, terrenal, sin esperanza no vivimos, sin esperanza no cambiamos la realidad. La esperanza está en Gaza, está viva, no ha muerto, no la bombardearon, no cayó entre los muros, no se rompió debajo de las cenizas. La esperanza está siempre viva y esa es la condición humana. Y para que esa esperanza haga renacer el tejido social, dicen los sociólogos, la sociedad, la cultura palestina, entonces en el corazón debe haber amor, no odio. Eso es fundamental. Un corazón libre de odio no se enferma, no decae, no se autodestruye, se convierte juntos con otros y otras en la gran fortaleza de un pueblo. Y es el consejo que yo dejaría. El pueblo colombiano es un pueblo amante, famoso porque ama todos los días, ama a borbotones, ama a veces tan apasionadamente que en un país tan exuberante en la vida, pues termina incluso llevando a su contrario, a la muerte. Pero amar es fundamental y eso tiene que crecer en el corazón de cada niño, de cada niña. El odio hay que botarlo a la caneca de la basura, porque no nos permitirá ser libres si lo dejamos crecer.
Sé que hay voces, conozco la historia árabe, conozco la historia palestina, algo. Sé de lo que dice el Corán y otros textos, pero la venganza no hace sino matarnos a nosotros mismos. La venganza no es más que un suicidio. Y en esa medida, no vengarse hoy, y sé del cuidado de mis palabras, no vengarse de lo que hicieron, sino construir la esperanza y un nuevo camino, es lo que puede salvar la vida de millones de niños futuros palestinos y de los actuales presentes. نعم ابقى معك يا رئيس Su Excelencia, muchas gracias. Voy a volver a nuestros invitados ضعيف الفنان con Mahmoud Zaitar, este artista palestino que llama a su pueblo el Ministerio de la Felicidad السعادة y que siempre ha intentado de pintar la sonrisa وغير en las caras de los palestinos. المواقف الإنسانية. El señor Mahmoud está con nosotros en directo desde Dir al-Balah y se dirige directamente a su excelencia. Primero dice, yo le llamo el presidente humano. A lo mejor no tenemos la misma lengua ni la misma religión, pero nos juntamos en la humanidad, la misericordia, el amor que ha expresado usted a nuestros niños de Gaza. La gente me pregunta a mí cómo puedo dar esperanza a los niños y la gente. Usted también nos inspira con su energía, con su llamamiento a la justicia para los palestinos, al pueblo de Gaza. Y como dijo usted, no puedes estar neutro. Nosotros le seguimos en los Estados Unidos, en los vídeos, como habla de nosotros. Eso nos emociona, eso nos dio muchísima voluntad. Sabemos que nuestra causa es una de las más difíciles y que pagamos un precio muy alto, pero nuestra religión llama a la paz, a la misericordia. Sin embargo, pagamos de nuestras almas, de nuestros recuerdos, de nuestras casas. Nos hubiera gustado que usted aquí en Gaza, para ver lo que sufrimos. La gente me llama Ministerio de la Felicidad porque ellos también quieren la felicidad. Yo soy artista, Su Excelencia. Y en Colombia nos están viendo el pueblo colombiano. Es un gran honor para mí que me vean hablando y que nos vean con nuestra naturaleza. Su apoyo es muy importante para nosotros, para Gaza, para Palestina, que forme parte de su agenda, de su preocupación, y nos encanta. Seguimos aquí el arte colombiano, a los medios sociales, a las películas colombianas, a pesar de nuestras condiciones. Nosotros hablamos en árabe y les llevamos nuestro mensaje a todos. Usted nos ha ofrecido esta altísima medalla para que sepa que somos un pueblo amoroso. Nos encantaría estar con usted. Ojalá que las condiciones
وانا راح nos lo facilitan para recibir de sus propias manos esta medalla. Y quiero acabar الجنسيه الفلسطينيه que جواز السفر الفلسطيني a mí me encanta mi nacionalidad palestina, mi pasaporte palestino, a pesar del sufrimiento que tenemos aquí. جنسيه ثانيه Nunca me imaginé teniendo una segunda عشان الاعداء nacionalidad. انا لو يوما ما كنت Y مواطن احمل الجنسيه الكولومبيه حكون فخور كثير me encantaría tener la nacionalidad honoraria de honor de Colombia para ser ciudadano colombiano de honor. محمود Muchísimas gracias, Su Excelencia. لك محبة كبيرة على ما يبدو سيادة الرئيس في قلوب الغزيين. Se te dará, بعد حوالي 10 Mahmoud, porque, bueno, como artista eres Él se está hablando y le dice, a lo mejor si hacemos unas elecciones en Gaza, será usted el presidente de Gaza. Y si es posible que usted contesta a Mahmoud. Bueno, ya me quieren sacar de América y me persiguen. Así que irme para Gaza puede ser un escenario interesante. No lo había pensado, pero a lo mejor sí. En Colombia deben haber hartos que están diciendo, uy, que salga, porque yo tengo mi responsabilidad en la transformación de Colombia, pero quiero ir a Gaza. Algún día estaré allá, si podemos, si me dejan. Y usted como artista, pues es sensible. El artista tiene la capacidad de sentir las energías del mundo y por eso lo puede traducir en el arte. Y sabe de la belleza. Colombia es el país de la belleza. Y lo espero allá. Nos moveremos para ello y yo iré a Gaza también, porque hay que hacer de Gaza también la ciudad de la belleza. Algún día lo será. Ya lo es, porque en esa resistencia del pueblo, como el Guernica, debe usted haberlo visto, de Picasso. El Guernica es la obra de la resistencia y es una obra de arte invaluable hoy. Habrá que hacer un Guernica en Gaza. Yo invitaría al pueblo catalán y vasco a hacer. Guernica queda en el País Vasco, que fue bombardeado por los alemanes, precisamente un símbolo en aquel entonces de la resistencia obrera y campesina y popular. Pues un Guernica y muchas obras como se les dé la gana a los artistas del mundo hacer y a los artistas árabes y palestinos. Ojalá no sea la idea del resort que piensa Trump, sino un lienzo enorme para todos los artistas del mundo poder pintar la resistencia de la humanidad en una capital de la resistencia que ya no es Stalingrado, que ya no es Madrid solamente, que ya no es ni Cartagena, que luchó muy parecido en tiempos antiguos. Ahora es Gaza y serán otras ciudades. Gaza, la capital de la resistencia del mundo, ciudad de la belleza. Y tendrás tu nacionalidad. La ofrezco porque ustedes son hijas e hijos de Bolívar. يعني سيادة الرئيس طبعا بشكرك. Su Excelencia, muchísimas gracias. Le pedimos permiso con pocos minutos. Quiero primero agradecer a Mohamed Bousalmia, el director del Hospital Jefal, y también a ella, la periodista que estaba con nosotros, el señor Mohamed Daas, el refugiado palestino, y también el artista y activista Mahmoud Zaitar por haber participado con nosotros en su programa. Estamos de verdad desbordados de preguntas de nuestros espectadores. Preguntas. Ahmed al-Najjar de Gaza le pregunta a Su Excelencia cómo usted han interrumpido las relaciones con Israel y han condenado el genocidio. ¿Tienen alguna visión
alguna propuesta para reconstruir Gaza, ¿podrá Colombia participar en este esfuerzo de una manera o de otra? Colombia sin duda participará. La reconstrucción de Gaza, que jurídicamente debería ser de dinero de Israel, indemnización, pero yo creo que debe ser un objetivo de la humanidad. No para hacer otra Gaza de acuerdo a culturas diferentes y a intereses diferentes, sino para que sea la Gaza en manos del pueblo palestino. En esto, digamos, en poco, seguro, habrá elecciones en Palestina, habrá elecciones en Israel, hay elecciones en los Estados Unidos, en diversos estados, habrá elecciones en Colombia y en otras partes. Y son los pueblos los que van a decidir el inmediato futuro, si será de los Netanyahu, será de los que odian en su corazón, llevarán la humanidad a un abismo en estos tiempos de crisis climática, populistas que hablan en contra de otras etnias en sus propios pueblos, creyéndose la raza superior y los sacan encadenados, como pasa con los pueblos latinoamericanos en Estados Unidos, o quizás los pueblos decidan libremente darle un cambio al mundo y posibilitar la esperanza. La esperanza depende de los pueblos. Va a haber elecciones. El pueblo palestino se expresará qué quiere de Palestina, qué quiere en ese lugar donde tiene el vecindario que tiene, y el pueblo israelí también se expresará. Si lo que quiere es más sangre, o si lo que quiere es más venganza, y en el círculo de las venganzas, Gabriel García Márquez lo decía, en el círculo de las venganzas por generaciones nadie queda vivo. Por tanto, cortar el circuito de la venganza es fundamental y es dificilísimo, porque habría muchas razones en el interior para vengarse, pero no es el camino, y vuelvo a repetirlo. Así que esa expresión libre de los pueblos que tiene que darse, tiene que haber una conferencia mundial de paz en Palestina, en el Medio Oriente en general, y tiene que comenzar a hablarse es del camino para construir dos estados tal cual se aprobó en el pasado acuerdo de paz, violado por casi los gobiernos más poderosos del mundo. Yo creo en ese camino y creo que los pueblos lo pueden construir, y creo que libremente hay que dejar que los pueblos en pocos días tomen su camino. La decisión no va a estar en la oficina de los grandes poderes del mundo. La decisión va a estar en las manos de cada persona que salga a las calles a votar o simplemente a expresarse, pero esa decisión, creo, va a cambiar la historia de la humanidad y del mundo actual. Su Excelencia, tenemos una participación que nos viene de Irak, de Sharif, que pregunta a Su Excelencia. Lo vamos a escuchar. Lo estamos viendo por vídeo. Dice que usted ha siempre expresado que defender Palestina es defender la humanidad, y que la tragedia de Gaza es un examen moral, pero con la dominación de los intereses económicos y financieros. ¿Cómo puede pasar de un mensaje moral a una política pragmática? Entonces, está repitiendo la misma pregunta el presentador, sobre todo que usted dijo el año pasado: si se muere Palestina, se muere la humanidad. ¿Cómo contesta a Sharif? Sí. En ese momento en que pronuncié esa frase, nada pasaba en el Caribe. Y dije, pensando las gentes en los demás países, que era un hecho de violencia que solo ocurriría en Gaza.
dije que era un experimento, que estaban probando en Gaza lo que iban a hacer con otros pueblos del mundo, que estaban demostrando cómo se iban a comportar frente a la rebeldía de los pueblos. La rebeldía de los pueblos va a crecer por una realidad que me quedaría largo explicar aquí, que es la crisis climática. Es el problema del dominio y del uso cada vez más grande de algo que ha enriquecido a unos países árabes y a otros no, de algo que ha hecho invadir, como a Irak, a Libia, a Siria, que es el petróleo, a punto de invadir ya a Venezuela también, en el continente caribeño, americano, en el Caribe. Y mire cómo las historias, no solamente un 9 de abril de 1948 hubo una masacre en Jerusalén, de Ir Yassin, creo que se pronuncia, sino hubo otra en Bogotá, el mismo día, al mismo tiempo. Y comenzaron 2 genocidios, no es una paradoja. Hoy también lo que tenemos es invasiones por el petróleo en el mundo árabe, invasiones que amenazan ser en el mundo latinoamericano también por el petróleo. El petróleo, como es la energía del gran capital y como está matando su uso, está matando la vida, pues genera una tensión política enorme, terriblemente enorme, que se está manifestando en estos experimentos. Los dueños del capital y del petróleo buscando cómo dominar las rebeldías de los pueblos, que van a ser crecientes en la medida en que el agua desaparezca. Estoy aquí en el Cairo, junto al Nilo. El Nilo tiene menos agua, 120 millones de personas, un conflicto con Etiopía que se puede volver violento en cualquier momento, y ni la culpa la tiene Etiopía, ni la culpa la tiene Egipto, sino que el calor cada vez mayor evapora más el agua y hay una crisis de sostenibilidad que se resuelve no entre los dos pueblos, sino apuntando a donde está la causa otra vez. La causa del gran capital usando cada vez más petróleo y calentando el planeta. Luego, las rebeldías de los pueblos crecerán y lo que hicieron en Gaza es la demostración de lo que piensan hacer. Una especie de imperio cerrado, tonto además, porque la crisis climática afectará también a Nueva York, a Washington, a Londres, a Berlín, etcétera. Eso lo sabe muy la ciencia. Entonces, hoy se trata de plantear otro tipo de economía, que es la descarbonizada, sin petróleo, y otro tipo de sociedad, que es la democracia global, la humanidad, el diálogo entre civilizaciones. Ese no es un principio moral, aunque contempla la ética, es una bandera política, solo que ya no es una lucha insurgente de un pueblo dentro de un Estado, por ser libre, por ser nación, etcétera, sino es la lucha de la humanidad para poder vivir. Hoy la revolución es una lucha por la vida. Y lo que pasó en Gaza es la demostración. Pueden exterminar pueblos enteros. Lo que está pasando en el Caribe con la amenaza de invasión y sobre todo ya disparando misiles contra gente desarmada y débil que se podría detener si es que son criminales. De otra manera, Colombia, yo lo he hecho sin matar a nadie. He logrado incautar 2.500 toneladas de cocaína. Trump 30 y ha matado a 70 personas, yo a nadie. ¿Qué es lo que están haciendo? Demostrando barbarie, tratando de aterrorizar no al delincuente, no a determinado pueblo, no a determinada cultura, sino a todos los pueblos que estamos sufriendo una codiciosa tentativa de eliminación de la vida que humana toda, que es el uso intensivo del petróleo, el manejo monopólico del petróleo y el intento de que no pasemos a otro tipo de sociedad. La revolución en el fondo está a la puerta, en la esquina siguiente, porque hay que cambiar el mundo. No como quizás nos imaginamos hace 40 o 50 años. Pero es necesario cambiar el mundo si queremos seguir viviendo. Y eso va a tener 2 salidas. O ganan las fuerzas de la muerte y no habrá sino muerte. O ganan las fuerzas de la vida y tendremos una humanidad creciente y sabia en el planeta.
y el pueblo palestino tendrá mucho que enseñarle a esa nueva humanidad que necesita construirse. يعني سيادة الرئيس Su Excelencia, كما ذكرت منذ قليل como dijo usted es muy popular no solo en Gaza, incluso en muchos países árabes, por eso tenemos una avalancha de preguntas. Ojalá que sean sus respuestas más cortas para permitir a recibir más. Tenemos una pregunta de Sudán. Le queda difícil. De Sudán le dice si usted apoya al pueblo de Sudán en esta guerra, este sufrimiento, y queremos decir que el gobierno de Sudán ha hablado de algunos mercenarios que vienen de América Latina y de Colombia para combatir con tal o otro. ¿Puede usted contestar a esta pregunta, por favor? Sí, así es. Colombia va a ser desde el 1 de enero, ya dentro de pocos días, miembro permanente, miembro del Consejo de Seguridad plenamente. Yo tendré el placer de volver a Nueva York, así no quieren recibirme por allá del gobierno federal, porque quiero hablar ante el Consejo de Seguridad y quiero que mi país tome posición en el Consejo de Seguridad sobre los diferentes conflictos que hoy hay en el mundo crecientes. No solamente hablaremos, y lo dije aquí, y ofrecemos ese escaño de Colombia al pueblo palestino para que se exprese allí en el Consejo de Seguridad, sabiendo que nos vetan, pero también en otros conflictos que en este momento están creciendo en el mundo. Y Sudán es un genocidio en Sudán. Y lamentablemente, precisamente porque Colombia lleva 70 años de conflicto, mucha gente joven ha sido entrenada militarmente y técnicamente son de los mejores guerreros que hay en el mundo. Eso hace que se construya un mercado de la mafia. El mercado de la mafia en el caso colombiano no es solo cocaína. Los grandes narcotraficantes viven en Dubái, viven en Madrid, viven en Roma, viven en Nueva York, viven en Miami, viven en donde hay lujo. Buscan el lujo, esa es su manera de vivir. No viven en los barrios pobres, no viven en las zonas donde se cultiva hoja de coca, no viven en lanchas en el Caribe. Esa es una mentira construida simplemente para excusar un poder sobre Latinoamérica. Matar pobres pensando que así se solucionan los problemas, y lo único que hacen es construir mentiras. Entonces, el tema de Sudán trae como consecuencia que muchos de esos guerreros colombianos, abandonados porque ya han envejecido, etcétera, son contratados con dinero de la mafia para ir a pelear como carne de cañón. Ya han muerto 300 colombianos en combates en Ucrania, en los diferentes conflictos, y han sido llevados a Sudán. No tienen ni idea ni por qué, ni en qué bando, ni bajo qué bandera. Simplemente les pagan un dinero y los llevan a morir. Arriba hay un empresario, generalmente un narcotraficante, que gana dinero por la cocaína y por el hombre que alquiló. Es una trata, esta vez no de mujeres, sino de hombres, que por conocer de la guerra son usados. Nosotros queremos que el Congreso de Colombia prohíba el mercenarismo. El proyecto de ley está en trámite. Queremos perseguir internacionalmente las organizaciones mafiosas que tratan con los hombres de Colombia que han aprendido de la violencia y los usan. Y queremos que ningún colombiano ni colombiana sea base para la destrucción y la muerte, sino que sean base de la construcción de la belleza y del amor, que es lo que puede hacer la sociedad colombiana en el mundo. Eso significa que en Sudán, concretamente, vamos a establecer una política. Yo conocí un poco más el problema ahora que he podido visitar el entorno, darme cuenta, recibir información.
pero no queremos ni un solo colombiano más participando en conflictos que le son ajenos. El pueblo de Sudán no nos ha hecho ningún daño en la historia de Colombia y no podemos participar ni a título individual siquiera en un desangre que es un verdadero genocidio. نعم يعني أشكرك سيادة الرئيس واقتربنا إن شاء الله من النهاية. أنا مشاركة بالصوت. Tenemos una última participación. Sabemos que hemos abusado de su tiempo, pero tenemos un último señor Bashar que se dirige a usted ahora en el vídeo. Le manda un saludo de Palestina y le pregunta: ¿es posible llamar a una alianza africana, latina, árabe para confrontar estos conflictos en el mundo? Y si puede usted llamar a un congreso para los judíos que rechazan la ocupación y el genocidio. Entonces fue una pregunta de Bashar preguntando una posibilidad de una alianza africana, latina, para enfrentarse a la injusticia. Usted que ha llamado a un ejército internacional para liberar Palestina, ¿cómo contesta a Bashar? Sí, yo separo la palabra judío de israelí. Por principio, obviamente hay israelíes judíos, etcétera, pero lo separo porque lo que tenemos al frente no es un problema religioso, en mi opinión, sino es un problema político, jurídico y criminal. Netanyahu no es un judío, es un criminal. Y en esa medida debe ser tratado como criminal. Las religiones son independientes. Hoy escuché a Trump hablando de defender el cristianismo. Estamos volviendo al medioevo, a las cruzadas, a las guerras religiosas. De ahí no sale viva la humanidad. La religión es una manera de ser espiritual respetable, punto. La política es la política, en mi opinión. Y el poder es el poder, así use la religión. Pero el poder tiene intereses muy terrenales, muy poco espirituales. El poder está dominado hoy por la codicia, y la codicia es el enemigo de la vida, punto. Una contradicción antagónica: codicia y vida. Allí donde aparece la codicia se acaba la vida, la codicia acaba la vida. Ahora bien, la coalición humana que usted dibuja la intentamos construir en Naciones Unidas, tratando de saltar de una asamblea de naciones, de estados, de poderes estatales hacia una coalición de humanidades. Y eso fue ya en el último, cuando estuvimos en Nueva York hace poco. Por participar en una marcha pues me sancionaron, pero hay una inmunidad para quienes vamos a las asambleas de Naciones Unidas. Allí incluso nos reunimos en una alianza que ya existe, que dirige el señor Moratinos de España. Es un embrión, pero queríamos darle más fortaleza porque hay organización africana, latinoamericana, árabe, asiática, a partir de estados. Pero es importante que las coaliciones ya no sean solo de estados, sino fundamentalmente de pueblos. Es el cambio que podemos estar experimentando. Usted tiene toda la razón, el camino. Y fue lo que sirvió de cierta manera, sabemos que relativa, sabemos que no completa ahora, porque Trump apenas empezó a ver los pueblos saliendo a las calles, en su propio país incluso, como 10 millones de personas. Él sintió la soledad, sintió que no le servía la bomba, sintió que no le servía el dinero y que algo se escapaba, que era ni más ni menos que la humanidad misma, hasta de su propio pueblo. Esa es la salida en realidad, y el mecanismo juntar las organizaciones hoy existentes
de África subsahariana, de la Liga Árabe, de la CELAC latinoamericana y caribeña, de las organizaciones asiáticas al interior de Estados Unidos. Perdón para la interrupción. Usted tiene razón. Trump ha hecho unas sanciones contra usted, contra su familia, y le han acusado de varias acusaciones estúpidas. Esas acusaciones vienen, en su opinión, de lo que hace usted para la causa palestina y para la acusación hacia Netanyahu. ¿Hay alguna relación entre su decisión y las sanciones que quieren imponer? Sí, claro, mira, yo fui elegido presidente de Colombia, primer presidente en la historia de izquierda, a quienes fueron compañeros míos y fueron candidatos presidenciales, los asesinaron todos. Un partido fue asesinado completo, la Unión Patriótica, 5.000 asesinatos de militantes. Nosotros no podíamos acceder, logré hacerlo sobre una base, y es que durante cerca de 10 años me dediqué a perseguir el narcotráfico colombiano en sus relaciones con el poder político de Colombia. El poder político tradicional de Colombia es mafioso. Lo denuncié con nombres propios, el 35% del Senado fue a parar a la cárcel. Es decir, en pocas palabras, he dedicado buena parte de mi vida a la lucha contra el narcotráfico, porque es corresponsable con el poder político de Colombia del genocidio del pueblo de Colombia. Por eso me eligieron. Y estando ya en la presidencia, voy a completar como 3 años ya, he logrado el nivel más alto de incautación de cocaína de la historia del mundo, desde que existe esa sustancia que la inventaron los europeos, y de Colombia. Y sin embargo, lo que hizo Trump fue desertificar una especie de título que ellos dan a Colombia, siendo ellos los que consumen, y después a meterme en una lista al lado de los mafiosos, bloqueándome toda cuenta en cualquier parte del mundo, en cualquier... unas medidas que llevan prácticamente al ostracismo económico, a mí, a mi ex esposa, a mi hijo mayor, y hablan de que van a meter más gente. Esa es una persecución. En la forma práctica como se hace, lo dijo la fundadora de ese tipo de lista, pues tiene que haber un proceso, un llamado, unas pruebas, etcétera. Nunca hubo tal. Acabé de salir de la conferencia de Naciones Unidas cuando me expresé contra los misiles asesinando caribeños en lanchas. Inmediatamente vino la sanción y quedé metido en esa lista. Y pues es una persecución. No me asusta tanto, porque yo no he vivido de negocios, no tengo sino una casa, no tengo cuentas en Estados Unidos, literalmente tengo una vida frugal, entonces no es que me restrinja a mí personalmente, pero después de eso, y es lo que preocupa, viene el asesinato, eso es lo que yo sé. Trump está odiando mi voz porque es libre. Él lo dijo, está fuera de control. Lo dijo como haciéndome parecer loco. No, pues sí, estoy fuera de control de él. Y él y yo no quieren que los presidentes de Latinoamérica estén fuera de control. Quiere controlar a Lula, quiere controlar a la presidenta de México, quiere controlar al presidente de Uruguay, de Chile, a través de la mercancía, de los aranceles. Y yo, la verdad, siempre he colocado la vida por encima de la mercancía. Me lo critican en mi propio país, pero creo que un presidente no puede supeditar la vida a las mercancías, sino al revés. La circulación de mercancía, la producción, etcétera, debe supeditarse a la vida. Y en estos casos, pues la vida en Palestina, la vida en el Caribe, del que hace parte de mi mismo país, Colombia, pues me pareció más importante, y ahora soy un perseguido. Después de que pase la presidencia en 9 meses, pues ya veremos
si me voy a Gaza o me quedo en alguna montaña de Colombia o en algún barrio popular o camino al mundo, porque ir en avión me va a quedar difícil. بالتأكيد سيادة الرئيس نتمنى لك Sin duda, le deseamos que no le hagan ningún daño y queremos acabar con usted con un detalle. Cuando usted encontró aquí en Doha a los niños palestinos, tenemos un niño palestino que se llama Mahmoud Abu Ajur. A lo mejor se acuerda de él porque fue amputado, porque un niño se llama Mahmoud que encontró usted en Doha y que tuvo los brazos amputados. Mahmoud está aquí. El niño Mahmoud se dirige directamente al presidente de Colombia. Teníamos con nosotros un niño que se llama Mahmoud, que usted encontró aquí en Doha, un niño amputado de los dos brazos. Y se había dirigido ahora mismo a usted agradeciéndole, deseando encontrarle algún día. Ella le ha hecho una pequeña pregunta: ¿cómo usted se enfrenta a las presiones americanas defendiendo la causa de Gaza? Puede contestar usted, le escuchamos todos. Bien, sí, Mahmoud, mañana estaré en Doha, de pronto nos vemos. Recuerdo el día en que nos vimos allá en el sitio hermoso que tienen en Qatar para los niños de Palestina. Yo me he acostumbrado desde muy joven, en cierta forma, a las persecuciones. He vivido en la clandestinidad, viví en las montañas de Colombia. Me pusieron preso, me torturaron alguna vez siendo joven. Y después, ya en mi vida política legal, porque fui miembro de un movimiento que se llamó el Movimiento 19 de Abril, M19, que buscaba la democracia en Colombia, en una época de estado de sitio y una dictadura civil, le llamamos. Después dejamos las armas, entramos a la paz y empezamos a ganar elecciones. Fui parlamentario, tuve una vida política, pero me siguieron persiguiendo hasta que me volví presidente de la República. Entonces estoy acostumbrado, y ahora es obviamente un poder mucho más grande, ya no es el poder de mi propio país, de la nación, del Estado colombiano, sino de alguien que quiere ser el rey del mundo, dice en sus avisos comerciales, y es obviamente más fregado, más peligroso, sé lo que eso significa, pero estoy acostumbrado a la persecución y eso me permite resistir un poco con tranquilidad. La tranquilidad me permite defenderme. No solo me defiendo jurídicamente, ya veremos, sino me defiendo no dejándome callar, no dejándome mover por el mundo. Ellos lo que quieren es callarme y dejarme arrinconado sin que pueda hacer nada. Y yo me estoy moviendo, mira dónde estoy. Vengo de Arabia Saudita, voy para Qatar ahora. Regresaré a mi país, estaremos en la conferencia Unión Europea CELAC, América Latina, en una ciudad hermosísima de Colombia que se llama Santa Marta, y mi voz se escucha en el mundo, y eso es lo que Trump no quiere que suceda. Hasta ahora ha fracasado, así que estoy tranquilo por eso. Señor presidente, no puedes imaginar los rasgos de la cara de Mahmoud cuando usted dijo que estará mañana a Doha. La felicidad que se ha pintado en su cara
نحن على حال Y nosotros aquí todos en Doha le están esperando con muchísimo honor الرئيس y alegría. محمود لو عايز تقول حاجه Y Mahmoud, اتفضل. antes de acabar este programa, le quiere decir algo. Le dice, ojalá que pueda verle وإني أشوفك أنت mañana. أحمد طه وأشوف السيد Es un gran encanto الرائع. y muchísimas gracias para el programa de Al Jazeera para permitirme hablar con su excelencia. Muchísimas الكولومبية gracias. وإلي نعم وضيوف الكرام إلى أهل غزة. Está Mahmoud, agradecido. mañana te abrazaré con la fuerza de mi في corazón. الدوحه نبقى نشوف بعض كتير. الرئيس بكره ممكن يقابلك ان شاء الله اثناء تواجده في الدوحه. نعم سياده الرئيس احنا خلصنا لو حابب Llegamos al final de nuestro programa. لك بكره هنا في الدوحه Es un encanto tener a usted. بقدم لك Le dejamos la última palabra y le agradecemos muchísimo para su paciencia. Una última palabra de usted a nuestros espectadores. Bueno, lo que diría es esperanza, mucha esperanza. Las cosas van a cambiar. La humanidad nunca se ha dejado vencer. Así que muchísima esperanza. انا بشكرك مره ثانيه يا سياده الرئيس. Muchísimas gracias, Su Excelencia, por haber estado con nosotros en esta entrevista exclusiva en Al Jazeera Mubashar desde شكرا لك مره Cairo. الرئيس واشكر ايضا Muchísimas gracias y buen viaje a Doha, Su Excelencia. الجمعيه على هذا من قبل الاحتلال الاسرائيلي. شكرا لك يا محمود وان شاء الله اشوفك قريبا باذن الله. Adiós, Su Excelencia. Chao, adiós, suerte. Gracias por su escucha.